El próximo domingo, como bien sabéis, celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Vamos a escuchar primero el Evangelio, que es lo más importante, y ya después, tranquilamente, pues contempláis al Señor Jesús, que es realmente el bueno. Dice así el texto: Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Como decía, celebramos el próximo domingo esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. De alguna manera es completar, cerrar todo el año litúrgico en el que hemos ido meditando todos los misterios de la vida de Jesús, y todo para concluir con este gran acontecimiento, ¿no? Con la segunda venida de Cristo en gloria, con la manifestación y la proclamación de que Cristo es el Rey del Universo. Fue el Papa Pío XI quien instituyó esta fiesta y cuyo objetivo es precisamente este: recordar la soberanía universal de Jesucristo. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra cómo ese reino de Dios tiene dos rasgos: de salvación y de redención. Así lo reconoce Jesús también ante Pilato. Y es que Jesús no es el rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado temporal. Lo que Jesús trae consigo es el reino de Dios. Jesús nos revela de esta manera su misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del pecado. Y ya nos sitúa en un doble plano. En el Evangelio que hemos escuchado nos ofrece el interrogatorio ante Pilato para desde el principio hacernos comprender cuál es el sentido más pleno del reino de Dios. La imagen de Pilato en los Evangelios nos muestra de forma clara cómo eran los gobernadores romanos de la época. Eran personas que sabían intervenir de manera brutal, si eso les parecía oportuno, para restablecer el orden público, pero también era consciente de que Roma, con su gran imperio, por tanta extensión, debía también su dominio a la tolerancia de las diferentes divinidades extranjeras. Por eso tenemos allí en Roma, estaba ese coliseo de tantas divinidades, porque para Roma eso no era un problema. Acogían a la divinidad, les permitían practicar su religión y de esta manera
pues mantener un cierto orden social. Como bien sabemos, son las autoridades del templo las que acusan a Jesús. Para Pilato esto tuvo que ser una gran sorpresa, que los compatriotas de Jesús se presentaran ante Pilato como defensores de Roma, ciertamente extraña y mucho. La acusación que han hecho frente a Jesús es muy grave. Se ha declarado rey. Es verdad que Roma reconocía la existencia de ciertos reyes regionales, Herodes, uno de ellos, pero debían de ser legitimados por Roma, y Roma les daba el permiso y la limitación de su mandato, de qué podían o qué no podían hacer. Si un rey sin esa legitimación era un rebelde que amenazaba la paz romana, y por consiguiente la pena era ser reo de muerte. Pero Pilato también sabía que Jesús no había dado lugar a ningún movimiento revolucionario. El año 70 se va a producir una gran revolución, un gran movimiento de gente que quiere derrocar a Roma. Pero en Jesús no se daban esas circunstancias. Él había escuchado cosas de Jesús, sabía que hablaba de una religión, una visión diferente de Dios. Esas eran las cosas que conocía. Para Pilato eso no afectaba el orden social y por tanto no era ni un peligro ni un problema para él. Era un asunto que podían y debían juzgar los judíos mismos, porque era simplemente un asunto de fe. Y ahí Pilato pues ni le va ni le viene. Por eso cabe preguntarse, ¿por qué Pilato examina a Jesús, no examina a Jesús delante de los judíos, sino en el pretorio? Era un caso insignificante. No tenía más valor. ¿Por qué con Jesús se hace algo especial? Dice San Juan Crisóstomo que era porque Pilato, al haber escuchado tantas noticias de Jesús, quería examinar con más cuidado, con más tranquilidad, quién era ese Jesús. Hay un deseo en el corazón de Pilato de descubrir quién es Jesús. Sabe que no es un revolucionario, que no es un delincuente, que no es un criminal, que no es un sacerdote al uso, ni un profeta al uso. ¿Quién es este Jesús? Y me preguntaba, y creo que nos conviene preguntarnos también nosotros, ¿quién es Jesús? Y es verdad que podemos tener ya la respuesta más o menos clara. Jesús es el Hijo de Dios. Está en la Eucaristía. Sí, es verdad. Pero ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Hasta dónde llega el compromiso personal con este Jesús? ¿Qué tipo de relación personal hay con este Jesús? Si afirmamos y decimos que Jesús es el Hijo de Dios, y es muy seria la afirmación, todo tendrá que estar sometido a Jesús. No puede haber una disasociación entre lo que creemos y lo que realizamos. Esto es lo que está en juego con Pilato. Se va a enfrentar cara a cara ante la misma persona de Jesús y no le va a gustar lo que Jesús le ofrece. No le va a gustar. Puede pasarnos a nosotros. Sin tapujos, pongámonos delante de Él y preguntémosle, ¿tú quién eres? ¿Quién eres para mí? En ese interrogatorio, Pilato empieza, pues eso, oye, que te han acusado de que eres rey. Y Jesús le sorprende la respuesta. Tú lo dices,
soy rey. Ciertamente una sorpresa. Pilato sabía que esto no era la acusación. No tiene nadie, no tiene seguidores, no tenía nada. Es verdad que en otro texto Jesús ya había dicho, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta confesión de Jesús pone a Pilato en una situación extraña. El acusado reivindica ser rey. ¿Y ahora qué hacemos con este hombre? Es rey, pero no como lo entiende él. Jesús hace hincapié en la total diversidad de esta realeza. Si el poder, y precisamente el poder militar, era la característica de la realeza y del reinado, nada de eso se encuentra en Jesús. No tiene ejército, no tiene territorio, no tiene poder económico. ¿Qué tipo de rey es? Cabe preguntarse, ¿qué tipo de rey es? Y si afirmamos, como a lo mejor pensamos, no, es que Jesús es el rey de nuestros corazones, de nuestras almas. Si es así, somos de Él. Si Jesús es el rey de nuestra vida, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por tanto, nuestra actitud tendrá que ser la de siervos a la escucha de Jesús. Juan dice que los judíos lo habían acusado también de haberse declarado hijo de Dios. Y añade que cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó más. Se está encontrando con alguien que le desconcierta por completo. Y mira que ha tratado con muchísima gente, pero Jesús le desconcierta. Se confiesa rey, no tiene reino, ni reinado, ni legión, ni dinero. Y ahora también se proclama Dios. Pilato se asusta. Es verdad que los romanos concebían la presencia de una especie de semidios en la tierra, ¿no? Pero eso le sorprende. ¿Y si hay algo divino en este hombre? ¿Y si hay algo divino ahí? ¿Qué pasará? Si realmente ahí está Dios, ¿qué va a pasar? Pilato era ciertamente un escéptico y como todo hombre de la antigüedad no excluía esa presencia de los dioses bajo apariencia humana. Y al condenarlo, ¿no estaría a lo mejor condenando o atentando contra un poder divino? Quizás debía esperarse para que la ira de esos poderes divinos no le afectase. Ciertamente es una situación difícil. Y luego vemos cómo Pilato lo quiere librar. Lo comentaremos. Se presenta ante Pilato, que lo acusan de rey. Jesús se declara culpable de ser rey. Y ahora mismo Pilato lo quiere librar. El encuentro con Dios lo transforma todo. Trastoca el corazón de cada persona, nos rompe los esquemas mentales. Y si ciertamente no nos desconcierta, si nuestra vida sigue rutinaria, sigue plana, es que nos falta un encuentro más personal con Cristo. Porque quien se encuentra con Cristo se transforma. Lo hemos visto, lo vemos estos días también y lo veremos estos días con Zaqueo, por ejemplo, que lo leímos el otro día. Quien se encuentra con Cristo se transforma, no permanece indiferente, su vida no sigue igual. Nuestra vida no puede seguir igual si nos encontramos con Cristo. Y a lo mejor alguien puede decir, no, si yo me encontré hace años y ya está, genial, maravilloso. Pero hoy, aquí, ahora, ¿nos hemos encontrado con Cristo? ¿Nos estamos encontrando con el Señor Jesús? ¿Va a cambiar algo nuestra vida o va a seguir todo en horizontal, una línea plana?
Los acusadores, los sumos sacerdotes, se percatan del miedo, de la duda de Pilato, y ante ese miedo oponen otro miedo. O estás con nosotros, o con Roma, o contra Roma. Tú decides. Contra el miedo supersticioso, por una posible presencia divina, ponen ante sus ojos la amenaza de perder el favor del emperador y caer así en una situación delicada. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Es un chantaje, claramente. Ha cedido o va a ceder a las presiones sociales. Se va a dejar llevar por lo que otros piensen. Al final, la preocupación por su prestigio, su carrera, su fama, su tal, es más fuerte que el encuentro con Dios. Hoy en día nosotros estamos muy condicionados, tenemos mucha presión social para actuar de forma diferente a lo que Cristo nos enseña. Quizás nos pase como a Pilato, y es un problema. Quizás ante tanta circunstancia contraria al mismo Dios, no somos capaces de seguir defendiéndolo. Estos días estamos leyendo la lectura de los Macabeos, cómo dan su vida por fidelidad a Dios. ¿En nosotros qué va a pasar? ¿Permaneceremos igual? ¿Seguiremos aceptando como rueda de molino todo lo que la sociedad nos quiere imponer, aunque sea contrario a Dios? ¿No nos estamos acostumbrando a convivir con el pecado? Ya todo nos parece igual de bien. Ya no hay ningún tipo de oposición. Todo vale. Todo vale. Nos acercamos a comulgar sin confesar. No pasa nada. Si eres buena persona, no pasa nada. Si total, el Señor nos quiere. No pasa nada que vengamos tarde o pronto. No pasa nada que hablemos o no hablemos. No pasa nada si total, todos lo hacemos. No estaremos dejando llevar por la presión social. No estaremos acostumbrando a convivir. Si sueltas a ese, eres un carca, no estás a la moda, no estás a las últimas, no eres moderno. Si estás con este, no puedes estar con el mundo. ¿A quién preferimos? Y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, por desgracia, decir, no, preferimos a Dios. No es tan fácil, porque el día a día vemos que no. Que decimos que sí, pero es que no. Los soldados que habían escuchado a Pilato, que llamaba a Jesús Rey de los Judíos, pues también empiezan a burlarse de él. Le visten con la corona de espinas, con la caña de hisopo. Se burlan de él. Pilato lo saca afuera para ridiculizar a Jesús. Este es vuestro rey, esto es lo que tenéis. Este es nuestro Dios. Es este. En la Eucaristía, el pan vivo. Este es nuestro Dios. Para muchos, muchísima gente, motivo de mofa, de burla, de desprecio. Pero para muchísima gente, un trozo de pan, este es nuestro Dios. Frente a la presencia de Jesús, en aquel momento vestido con la corona de espinas, con la caña de hisopo, la gente que clamaba, crucifícalo. Pero sí, que lo crucifiques, que molesta, que nos incomoda. La presencia de Cristo en la Eucaristía incomoda. Cristo incomoda nuestra vida. Porque nos denuncia, porque nos hace ver que no somos de Dios,
porque molesta nuestra vida, porque ilumina todas aquellas oscuridades que tenemos, porque sabemos que Él conoce hasta lo más profundo de nuestra alma. Cristo molesta. Le molestaba a los sumos sacerdotes, a los escribas y a Pilato. Y 2000 años después, Cristo sigue molestando. Caben dos opciones. O lo acogemos con todo lo que eso implica de fidelidad, de perseverancia y de adhesión personal a Él, o nos unimos a los que lo quieren crucificar. Como Pilato ve que no puede hacer nada y ya no le importa nada, pues nada, tomadlo y crucificadlo. Y Pilato escribe: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús quiere decir Salvador, de modo que murió por ser Salvador. Rey de los judíos quiere decir que es Rey y también Salvador. Por tanto, este Rey no es ya no solamente de los judíos, sino de aquellos que le confiesan. Y para rescatar a esos que confiesan, da su vida. Sí, ha muerto y con muerte de cruz por aquellos que le confiesan, para ser Rey de aquellos que dicen: Señor, yo contigo. Su vocación ha sido precisamente esta, la de ser el Salvador del mundo. Y por eso ha puesto tanto empeño en manifestarlo a toda la humanidad, no solo a los patriarcas, a los profetas, sino que el mismo Dios asume nuestra condición humana para hacernos partícipes de esta salvación, para que su salvación llegue a toda la humanidad, a todas las personas. No es solo para un pueblo, sino que está abierto para todos nosotros. Dios quiere reinar en cada corazón, es cierto, pero tenemos que ser partícipes de este reino. El amor solamente se paga con amor. Así que si reconocemos y confesamos que Jesús es el Rey del universo, nos toca devolver a nuestro Señor amor por amor y alabanzas y bendiciones por toda su vida de entrega, de muerte, de pasión y de muerte. Le debemos la vida. A este le debemos la vida eterna. Se la debemos. Cuán agradecidos tendríamos que estar ante este don que Dios nos ha hecho. Le debemos la vida. Y a veces da la sensación de que es Él el que nos tiene que dar las gracias por venir aquí. Así somos. Pilato, en su empeño de dejar libre a Jesús, saca a Barrabás y les firma esto que ya conocemos. Por la fiesta de Pascua tenía la costumbre de soltar a uno, liberarlo, un indulto. Pues saca entre Jesús, que en realidad no ha hecho nada, y Barrabás, un asesino, un ladrón, un delincuente en toda regla. ¿A quién escoger? Parecía fácil la opción. Pilato lo ve muy claro. ¿Cómo van a elegir al asesino? Es imposible. Ya sabemos nosotros aquí a quién eligieron. Eligen a Barrabás. ¿Por qué eligen a Barrabás? Pues en el fondo, porque en el pecado nuestro nos gusta estar con quienes pecan. Porque elegir a Jesús es renunciar a todo aquello que es pecado. Y por eso eligen a Barrabás. Por lo menos este es como nosotros. Porque Él no. Él no es como nosotros. No hay pecado. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?
Y todos a una gritaron: a ese no, a Barrabás. Dejan libres a criminales como ellos y de sus mismas costumbres, y en cambio piden castigar al que es inocente. Cabe preguntarnos hoy a nosotros: ¿a quién elegimos? ¿A Jesús o al mundo? ¿A quién vamos a apoyar? Para dar testimonio de la verdad, dice Jesús que ha nacido. Esta es la razón de su nacimiento. Y para esto ha venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha su voz. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Qué escuchamos de Jesús? ¿Frases hechas? ¿Que hay que hacer el bien? ¿Escuchamos eso? ¿Qué escuchamos de Jesús? ¿Qué nos dice cada día? Si cada día el Señor pronuncia su palabra de verdad, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué alienta en nuestro corazón? Siendo Cristo testigo de la verdad, da realmente testimonio de sí misma. Yo soy la verdad. Por eso también añade: yo doy testimonio de mí mismo. A lo que añade: el que es de la verdad, el que está en gracia, escucha mi voz. Sí que cabría preguntarse con toda sinceridad delante del Señor Jesús: ¿cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado de verdad la voz de Dios? No lo que nosotros pensamos que no. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado la voz de Dios? Hoy, en el Evangelio, ayer, ¿qué te dijo a ti concretamente el Señor Jesús? ¿Es la verdad? La famosa pregunta. La hace Pilato con un cierto escepticismo. En realidad no quiere conocer qué es la verdad. Como pasa hoy en día. Hemos caído en ese relativismo. No nos interesa la verdad. Y solemos decir muchas veces también nosotros: bueno, eso es lo que tú piensas y te respeto. Esto es lo que yo pienso y tú me respetas. Y así ya estamos contentos y no nos hacemos daño. Tu verdad, mi verdad. ¿Qué es la verdad? Si nos conformamos con esto, el Señor Jesús es uno más. Si es mi verdad, tu verdad y cada uno su verdad, ese no es Dios. Pilato no ha sido el único que ha dejado al margen esta cuestión, porque no interesa. Porque afirmar quién es la verdad, la búsqueda de la verdad, implica un compromiso personal de dejar a un lado nuestros esquemas mentales, nuestros gustos, nuestros intereses, de ponernos a profundizar, de dar la vida en la búsqueda de la verdad. Y ese compromiso existencial cambia a la persona. Pero, por desgracia, sin la verdad, perdemos también el sentido de la vida. Si no encontramos la verdad, ¿hacia dónde caminamos? ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿Gustos? ¿Manías? ¿Sentimientos? ¿Como los jóvenes? ¿Adolescencia eterna? ¿Pasados por impulsos? Eso no es un cristiano. Eso no es un adulto en la fe. No podemos conformarnos con vivir de verdades o de parcialidades, de relativismos. Necesitamos dar ese paso al frente en la búsqueda personal, existencial, de quién es la verdad. Y si afirmamos y reconocemos que Cristo es la verdad, o se ordena todo en torno a Cristo, o estamos mintiéndole al mismo Dios en la cara.
En Cristo ha entrado en el mundo y con ello ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. Toda nuestra existencia tiende a Dios y parte de Dios. Si eres la verdad, orientemos nuestra vida a la verdad. Y si no, por honradez, vayámonos. Porque para mentirle a Dios, mejor en otro sitio. Afirmar la verdad es el compromiso existencial, porque va a nuestra persona. Cristo, Dios, es la verdad. El diablo es la mentira. ¿Dónde queremos vivir? Pues piénsese, medítese y respóndase.